Ahora la profesora Divina Meg de la Universidad de la Sorbona va a hablar sobre transalfabetización, transliteracy. De una manera, eh, vosotros veis transliteración. Ella intentó al traducirlo, es un pequeña gazapo que ha ocurrido. Pero es el tema de cómo están presentes este tema de las nuevas alfabetizaciones. La profesora Divina May es experta y especialista en tres organismos europeos importantísimos para la educación mediática y es responsable de proyectos en el Consejo de Europa, en la Unión Europea y en la UNESCO. Sus obras hasta ahora estaban traducidas, estaban en francés y próximamente una de ellas empezará a traducirse al castellano. La profesora Meg trabaja en el campo de las tecnologías digitales, e-learning, educación mediática y es una luchadora de los derechos humanos vinculados a la educación mediática. Te damos la bienvenida, Divina, y muchas gracias por compartir esta mañana con nosotros. Gracias, Roberto. ¿Me dejas sola? Bueno, ¿me dejas sola? Ay, bueno, sí. Esta es la atmósfera nuestra en este grupo, en esta red visible e invisible que estáis viendo hoy, porque ya nos hemos visto en varios puntos. También esta idea de transliteración me la traducieron los argentinos la última vez que fue allá. Entonces la culpa es de ellos y no la mía, pero ya veréis que voy a hacer muchos errores de idioma y espero que me perdonéis. He puesto aquí 3 títulos míos que os muestran desde a dónde voy a hablar. Es un mixto, no es solo un mixto de investigación, porque trabajo con una ONG, la AISS, que es la ONG de los investigadores en comunicación social. Tengo un máster yo también, que tiene 2 opciones, educación mediática, ingeniería del e-learning. Estamos empezando. Entonces, lo que voy a hacer comparado con lo que ha hecho Alejandro es, en vez de mirar al futuro, es de mirar lo que está pasando y lo que podemos hacer con las posibilidades que tenemos ahora, las grandes resistencias que hay y la realidad física y administrativa de la universidad y de lo lineal. Y a ver si la máquina está en adelante o no. ¿El mouse, crees? ¿También te hicieron esto a tú? No. Otra vez la trampa, el teclado que no es el mismo. No dice nada, Bueno. Sí, lo tenés acá. No, a ver si acá no, voy adelante. Acá. No. Bueno, si quiere. Con el mouse apretas acá. Normalmente con el ordenador. Entonces no da bolillo. Pero apretas este mouse. Ya. No quiere ir. No quiere daros el sumario. Apretas acá. Ya. No, apretaré aquí. Dale, apreta. Tenemos una perspectiva colaborativa. Espera, ponemos aquí, sí, espera. Mira, acá. A mí me hizo lo mismo, pero mira, me mando esto sin problema, de verdad, apuntando a ordenador. Entonces, tengo que apuntar al otro ordenador. Vamos a ver si funciona para daros por lo menos el sumario. Ahí estamos. Entonces, lo que voy a hacer es mirar con ustedes un poco, ¿cómo decirlo? Lo estabilizado, lo que sabemos ya que es una posibilidad para nosotros entonces de construir. De cierta manera voy a ralentizarnos, a hacernos ir más despacio que la tecnología que siempre nos obliga a tener la impresión de correr y de siempre estar atrasados. Creo que estamos en un momento que ya podemos ver unas cuantas direcciones del siglo XXI en las que apoyarnos. Entonces es más compartirlas porque tampoco tengo muchas certidumbres, ¿no? Pero a ver vosotros también con la vuestra experiencia lo que
lo que podemos compartir aquí y construir. Entonces, miraremos primero las características que yo encuentro en la era siberista y veréis que muchas de ellas se apoyan sobre lo que dice Alejandro. Lo que está pasando con la transalfabetización, las implicaciones para el currícula, si hay que ir ahí, y las implicaciones también para derechos humanos. Este es el joven de hoy, ¿no? Y todavía está un poco, esta fotografía es un poco vieja, porque se tendría que añadir unas cuantas cosas, ¿no? Pero lo que se ve es ahí, ¿no? Está en su cultura del cuarto y con 2 metros cuadrados le basta para estar conectado con el mundo entero, pero también tiene revistas, entonces toca a la prensa, también tiene juegos, tiene foto digital, tiene música, tiene teléfono portátil, etc. Está solo, pero conectado. Y tiene 2 pantallas, la de tele y la de la computadora. Y hoy en día en la computadora se puede encontrar la tele, pero se presenta como una pantalla diferente adentro de la computadora. Y viceversa en las teles que tienen computadora, ¿no? Ha movido un poco esto, pero esa idea de las 2 pantallas me gusta porque lo que pienso yo es que estamos en una situación de va y bien entre 2 pantallas. La pantalla analógica, que aunque esté digital, funciona de manera analógica, y la pantalla digital, que para mí la voy a caracterizar rápidamente ahora como una pantalla social, una pantalla conversacional. Muchas de las conversaciones en las redes tocan a lo que sale por la pantalla analógica. Comentan los jóvenes las series, las ficciones, las películas, los extractos de YouTube, etcétera, etcétera. Y eso es la más importante parte de la comunicación que tienen en las redes sociales, dejando de lado la comunicación entre amigos, ¿no? Pero eso es lo que hace la conversación. La narrativa está conectada con la conversación. Y creo que es esto el vaivén incesante ahora entre las 2 pantallas, que va a mantenerse, diremos, unos 20 años, 25 años antes de que cambie el sistema. Entonces yo, para cambiar la manera de pensar, ya no hablo de la era posmoderna o de la era moderna, hablo de la era siberista, porque para mí es la única manera de pensar, si no es completamente de otra manera, pero de manera un poco diferente para seguir. Y ahora me dejan sin mi texto. La era modernista la llamo así porque, bueno, sabes que el ciber es una palabra de los años 50 en que decía que la inteligencia es una combinación de 3 cosas: la energía, la materia y la información. Y sabemos que en la sociedad de la información, todo lo que sea información, datos, etcétera, documentos, va a ser lo que transforma nuestro modo de producción, ¿no? Y producción es una palabra que vamos a tener que guardar para nosotros. El vaivén de las pantallas viene de estas 2 culturas que mencionaba Alejandro, y no voy a repetir, pero solo para resumir como yo la veo. La cultura alfabética era de la era moderna y posmoderna, de cierta manera, orientada a la reflexión, al texto. Ahora la cultura visual que es imagen, pero lo que es importante en la era digital es que no es imagen, es computación, es traducción, transducción en tacto, etcétera, etcétera. Y está orientada en la acción, que explica a veces que tenéis problemas con vuestros estudiantes que no pueden quedar sentados, pero otra cosa que se conecta con esta cultura visual es que los medios ya no son lo que eran en la era analógica, espectáculos, también son servicios, ¿eh? Y un servicio es algo en que se actúa, ¿eh? Se ve una imagen, se toca y se puede comprar, se puede pagar el servicio, etc. Y la pantalla comercial y la pantalla digital primeramente es esto. Entonces, no se va a la pantalla espectáculo, pero se añade la pantalla servicio.
Se cambian los medios también porque tienen esta capacidad que hemos visto de agregar contenidos, y también hay esta promesa que pueden ser participativos. Pero para mí lo que pasa por el momento es que, y las redes sociales participan de esto, es una participación de pocos a otros pocos, más horizontal si queréis, no de muchos a muchos. Yo creo que esta idea de 2 millones de amigos en Facebook no es una cosa que desde una perspectiva cognitiva se puede gestionar. Se gestionan en una manera cognitiva bastante de bienestar, unos 70 a 100 amigos. Si los tenéis, ya tenéis mucha suerte. Entonces, creo que cuando hablamos de participación, tenemos que ver que hay la posibilidad, sí, de conectar con el mundo, pero que en la realidad de la gente y de su bienestar digital no es eso lo que pasa. Y que entonces es de pocos a otros pocos, que entonces nos pregunta la cuestión esta de saber quién escucha ahí fuera a YouTube, a estos millones de imágenes por hora, quién las ve, quién las escucha, quién responde. Son sociales las redes sociales. Entonces, solo para dar un ejemplo de cómo se pueden ver estas dos pantallas y las redes sociales ahí, la versión broadcasting la tenéis a la izquierda de la pantalla, y la versión niche casting o microcasting la tenéis a la derecha. Y por el momento estas pantallas van y vienen, pero una hace conversación sobre la otra y viceversa. Y lo hace por estos medios. Si seguimos con lo que está pasando y lo que sabemos desde la perspectiva de investigación, es que lo que apoyó a educación mediática en el pasado, que son los estudios culturales, han sido muy útiles para los profesores en el aula, pero se están quedando obsoletas. Y es normal, pues ya tienen más de 60 años. Lo útil es que permitieron hablar de lo que pasaba en las pantallas en el aula, a pesar de la literatura, de la cultura alfabética, pero hablando de lo que pasaba, de los espectáculos, de los servicios, hablando de ellos como textos. Hablando de los usuarios como de audiencia, mirando las características de esas audiencias desde la perspectiva de género o de la perspectiva de etnicidad, por ejemplo. Entonces, aportes importantes que todavía siguen vigentes, me parece, pero que no bastan, ¿no? Entonces, lo que tenemos que añadir desde la perspectiva de investigación es explorar nuevos paradigmas que ya se nos ofrecen y que están bastante estabilizados, nuevos conceptos, los de redes, los de flujos, los de bienes, los de expresiones culturales, de espectáculos, de servicios, todo eso. Entonces, eso se tiene que añadir a los estudios culturales para ponerlos al tanto, de cierta manera. Y seguramente que vosotros tenéis otras palabras claves que os permite, muchas veces en el aula, hacer cosas muy concretas con los niños sin tener que traducirlo todo, ¿no? De manera complicada. Y eso es lo que tenemos que buscar, esta mediación posible del vocabulario lo más transparente posible. La perspectiva ciberista también nos dice que la lectura no es necesariamente lineal, no hay causa y efecto necesariamente, todo es multicausal, multipolar, procesual. Y también llegan, pero espero que Juan y otros en la sala añadirán los nuevos conocimientos de las neurociencias que nos están pasando a nosotros en las ciencias sociales bajo la forma de cognición social. Entonces creo que ese es el ámbito en el que estamos, en el que tenemos unas cuantas certidumbres de la era ciberista, cómo acercarse a ella. No, para mí no es una revolución la que estamos viviendo, sino, como se decía, una inversión quizás de las prioridades, pero todo esto va ahora a ser al alcance de todos de manera mucho más horizontal y más afuera de la élite. Entonces, es una oportunidad. Y para mí lo que más importante hoy en día, si queremos hablar de las redes sociales, no es pensar las redes sociales
como una tecnología que conecta personas a personas a distancia, sino pensar lo que está pasando detrás, desde la perspectiva del sujeto humano, que es el proceso de socialización. ¿Qué es esta socialización? Eso es lo que vamos a intentar ver en el medio ambiente, si aceptamos la idea que hoy la mayoría de nuestras actividades empiezan en línea, que sea para el trabajo o para el ocio, y siguen en línea, a veces con consecuencias o no fuera de línea. Esa también es una inversión que muchas veces todavía en el aula no la aceptamos, pero los niños de hoy pasan 1500 horas o más con las pantallas contra 850 con los profesores. Y ahí estamos de manera cuantitativa en esta realidad. Este medio ambiente es su segunda actividad después del sueño. Entonces, ¿cómo pensar este niño conectado que hemos visto antes con todas las pantallas, el vaivén de las pantallas? Es difícil. Y ya aceptar que lo es, creo que es una buena manera de empezar. Hay que tomar en cuenta el proceso de socialización, las estrategias, hablaremos de eso en un momento, las competencias que necesitamos y seguir haciendo investigación. Cuando miré en Argentina qué quería decir transliterar, eso encontré en el diccionario de la lengua española, representar los signos de un sistema mediante los signos de otro. Parece sencillo, pero eso necesita mucha alfabetización, mucha educación, ¿no? Pero lo que es claro es que las dimensiones clásicas de la alfabetización, ¿no? Saber leer, saber escribir, saber calcular, quizás saber computar, sigue siendo importante y hay que trasladar lo que pasa en el mundo del escrito al mundo de la pantalla. Siguen imprescindibles saber leer y escribir. Como decíamos, los que ya saben escribir y leer muy bien se pueden apoderar mucho más de las TICs que los que no lo saben. El capital cultural y social es un capital que no tiene nada que ver con la tecnología, sino también con los medios de los padres y la riqueza, y etc. Entonces, no se puede dejar atrás la alfabetización actual. Pero va del libro al blog, va del libro al cómics, etc. Lo que la gente que trabaja como yo en transalfabetización, lo que estamos diciendo es que hay otra alfabetización necesaria para completar con esta. Y que no viene de disciplinas clásicas como la lengua primera, la lengua, sí, bueno, la materna, o el aprendizaje de la lengua secundaria, que muchas veces es como se enseña la alfabetización mediática en muchos países, por ejemplo el mío. Tiene que venir de otras ciencias que no son ciencias, sino ya transdisciplinas, que tienen ya la costumbre de pensar el trans. Y eso son las aportaciones que pueden hacer las ciencias de la comunicación, de la que me reconozco yo, las ciencias de la información, que son las de la biblioteconomía, las del documento, etc., y las ciencias más y más de la informática, porque hay muchos informáticos sociales que se dan cuenta que sus aplicaciones, sus invenciones de laboratorios tienen consecuencias en la vida real y tienen consecuencias para el aprendizaje. Entonces, no se quieren quedar tampoco ellos en solo programación, ¿no? Hablan ellos de computación, ¿no? Es decir, la algorítmica, ¿no? Lo que hay, el pensamiento matemático que hay detrás de las plataformas, entender el diseño, y la palabra diseño también la queremos guardar para nosotros, pero un diseño social. Entonces, es el conjunto de estos tres grupos de investigadores y de campos que ahora está, por lo menos en Europa y en lo que estamos intentando hacer nosotros, que está fomentando esta investigación en transliteración. En América, en donde nació la palabra, sale de la lengua inglesa. Alan Liu es la persona que creó la palabra hace unos 3 o 4 años. Hizo investigación. Él lo que le interesaba era lo que pasaba al libro al pasar a lo digital, ¿no? Pero
Entonces está en la primera dimensión, en la dimensión de cómo trasladar la alfabetización clásica a la alfabetización siberista. Nosotros desde la perspectiva europea decimos no puede ser desde las perspectivas de las materias clásicas porque hay demasiada resistencia. Hay evaluaciones, hay programas, los profesores tienen que transmitir un patrimonio. Es muy difícil para ellos añadir, además de todo esto, competencias de tipo transmediático. Entonces, ¿por qué no dejarlo hacer a otros grupos de personas? A otros grupos. Entonces, lo pregunto porque es verdaderamente una pregunta de evolución, ¿no? Y creo que varios países van a buscar varias direcciones y me interesaría mucho saber la dirección que va a tomar el mundo latinoamericano porque tienen propuestas muy interesantes que hacer, eso sí que lo creo, si no, no estaría aquí. Bueno, entonces, la transliteración o la transalfabetización son las primeras clásicas, ¿no? las modernistas si queréis, las siberistas y tomando en cuenta eso que decíamos del vaivén de las pantallas, que es una realidad para los niños y no para los profesores. Si seguimos también intentando pensar lo que sabemos, lo que podemos agregar a este concepto, a este proceso, me parece muy importante otra vez no dejarse tomar por la rapidez, pero pensar los procesos profundos, estructurantes, cognitivos, que son fundamentales y que ellos se basan en la relación que tenemos con la realidad y el cerebro, no tanto la realidad y los medios. Entonces, yo preferiría hablar de procesos de socialización con vosotros que de redes sociales, aunque por cierto lo haremos, pero me parece que es una opción. Tengo un modelo, pero estoy segura que tendréis otros vosotros y también otra vez estamos en una perspectiva situada, los unos y los otros podemos modular, agregar, decidir de lo que destacamos o no. Pero yo tengo un modelo así que he hecho después de haber observado niños jugando en plataformas de juego durante un año. Y para ver cómo funcionaban desde su experiencia. Entonces, un modelo experimental, experiencial, que he intentado poner aquí. No, para ir rápido no voy a entrar adentro de los detalles, vais a tener que leer francés, y es muy bueno para ustedes. Pero bueno, tiene que ver todo con lo que sentimos, ¿no? La falta de motivación de los niños cuando están en el aula y cómo se pueden a hundir en completa inversión durante horas en las pantallas, que sea juegos o otras cosas. Entonces, ¿qué es? Pues porque tienen ganas, ¿no? Tienen motivación, tienen maneras heurísticas de anticipar lo que va a pasar, de corregir, de invertirse, de interpretar. También lo que pasa en este modelo es que hay mucha reflexividad. Entonces, todo esto se vive como una manera de entenderse a uno mejor y sus propias características mentales. Hay una parte de performance, una parte física, aunque sea, hemos hablado de lo táctil, pero también hay muchas kinestesias en juego en todo lo que sea esta socialización. Co-construcción, hemos visto que muchas de estas cosas se hacen discutiendo con pares, con otros, y también lo que me gusta mucho es la capacidad de revisión, ¿no? la capacidad de cambiar, de mejorar las cosas sin necesariamente haber sanción. Y entonces, para incorporar también lo que va a pasar esta tarde con Jenkins, yo me he apoyado en el primer Jenkins, no el Jenkins de ahora, el Jenkins del 2009, cuando él hizo su libro sobre las culturas participativas, diciendo que había notado también ciertas estrategias también estabilizadas. Ahora él habla de competencias para esto. Yo lo mantengo como estrategia porque competencia todavía me parece es otra cosa, pero bueno, podemos discutir con él y con otros, ¿no? Entonces él lo que decía es que hay 7 repertorios, 7 estrategias, estrategias en línea, estrategias, si queréis, siberistas. Las primeras 2 que destaca es el juego y la simulación, que no es la misma cosa, que puede quizás conectarse más bien con aprendizaje. La agregación de contenidos, ya hemos visto el muestreo, el multitasking,
la puesta en común de conocimientos y de recursos, la navegación en distintos medios y la coordinación entre pares. Pongo la palabra en inglés porque lo que me interesa mostrar ahí, y por eso no puedo hablar yo de competencias, es que esas estrategias son diseñadas en las plataformas. Hay plataformas de juego. Las plataformas permiten el muestreo. Entonces, hay una relación de mediatización muy fuerte que muestra una presencia diseñada de las plataformas comerciales, cuyas misiones no son educativas. Entonces, hay que tomar estas estrategias por lo que son. Por lo que son. ¿Qué son? Para mí son solo antecesores, no sé si es la buena palabra. Son prácticas que pueden ser necesarias para construir saberes, pero no son ellas las que construyen saber. Eso es lo que diría yo, aunque quizás no estéis de acuerdo. Entonces, son cosas que muchos niños ya saben hacer, de manera, voy a decir, salvaje. Saben hacer porque lo practican en cada día, en la segunda actividad de su vida después del sueño. Bueno, muchas veces esas estrategias son invisibles, no las pueden mostrar en el aula, no están reconocidas y no las reconocen ellos en los profesores. Aunque quizás a veces los profesores sean profesores de informática o sean los profesores de biblioteca, de la biblioteca, que les enseñan a utilizar las redes. No se reconocen entre adultos y jóvenes. Entonces, yo creo que estas estrategias existen fuera del aula, no están utilizadas para el aprendizaje social, no están reconocidas, pero tampoco, si las tenéis, tampoco podéis hacer muchos con ella. Es lo que decía en francés, le degré zéro de la participación y del aprendizaje. Ahí se empieza. Entonces, en Francia hemos creado la misma cosa que Jenkins, transformando esas estrategias en competencias. Hemos creado algo que se llama B2I y el C2I. B2I es el brevet de informática e información y el C2I es la misma cosa. El brevet es para el colegio y el C2I es para el liceo. Y lo que pasa es que tenemos ciertos detalles que los profesores averiguan si los niños saben hacerlo y hacen tic, 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 y ya está. Ninguna formación salvaje. Diseñado por plataformas comerciales. No tan salvaje. Entonces, por eso estas estrategias para mí no son competencias. Las competencias son cosas que nosotros, los seres humanos, de manera constructivista, de manera positivista, de manera voluntarista, tenemos que pensar juntos para saber lo que queremos que estas plataformas, estas redes sociales, hagan para el ser humano, para que el ser humano ciberista sea un ser humano humanista. Ahí no es la profesora que habla, pero la activista, si habréis notado. Bueno, pero esas competencias no las he inventado. Después de hablar mucho con muchos colaboradores, con el nivel de los expertos de la Comunidad Europea, hemos llegado a este consenso, que seguramente también lo habéis visto. Las competencias consensuales solo hay 4 en toda Europa. Y ya veis que yo aquí tengo 7. Las más compartidas, que quizás también las compartís vosotros, son las 3 primeras, porque pasan en el aula. Comprensión, crítica, creatividad. Esto, muchos de nosotros que enseñan educación mediática pensamos que se puede hacer en el aula. Dar comprensión de los mecanismos de los medios, cultura mediática, desarrollar perspectiva crítica, que esto falta en el modelo de Jenkins, que esto está muy presente en el modelo latinoamericano, gracias a Dios, y que también está presente en el modelo europeo. Aquí tenemos algo muy fuerte las 2 regiones, ¿no? Y la creatividad, que esto es muy compartido, aunque venga de un modelo anglosajón, ¿no? Muy fuerte, que no es el modelo de Europa del Sur, diría yo. Y que entonces nos hace problema cuando se habla de las redes es fantástico porque es creatividad y la creatividad es la base del conocimiento.
no pensamos así. Hay que ser realistas. O sí, o no. Quizás vosotros, porque ya estáis convencidos. El problema es cuando se pasa a un nivel de escala nacional, no de las pequeñas experimentaciones que hacemos todos y en las que podemos mostrar esto. ¿Cómo se pasa a un nivel nacional para compartir esto con justicia social? No creemos en el Sud, por lo menos, que la creatividad es lo más importante en el aprendizaje. No digo que es bien o mal, es la nuestra cultura. ¿Qué hacemos con esto? No tiramos nada, pero tenemos que saber más y más ahora cómo agregar esto de manera que sea constructiva para el joven, no para nosotros. La otra que está bastante compartida de competencias es la idea de ciudadanía, la idea que la educación crea también no solo una persona creativa o que puede salir afuera a trabajar con su creatividad, pero también un ciudadano, una persona que va a participar de manera cívica a procesos políticos, etc. Eso lo compartimos mucho también en Latinoamérica y todos los movimientos ahora de democratización ancha en Latinoamérica se apoyan a esto. Yo añado 3. La de consumo, porque no hacemos bastante educación al consumo y los servicios de la era civilista son todos de consumo y los jóvenes están adentro hasta el cuello. La comunicación multicultural, porque estamos en un mundo muy multicultural y necesitamos entendernos mucho y la globalización es una oportunidad para esto. Y el conflicto, que tiene dos sentidos. Los medios pueden aumentar y amplificar conflictos. Lo hemos visto con cosas como el 11 de septiembre, pero también pueden ayudar a resolver conflicto. Entonces, pongo la C de conflicto enfrente para que de manera memotécnica os recordéis de las 7 Cs, pero para mí es resolución de conflicto que es más importante. Y eso nos da una matriz así de transalfabetización, que el proceso de socialización está al centro, y entonces podemos poner las redes sociales al centro, pero también esta matriz tiene que tomar en cuenta los medios y sus nuevas definiciones de servicios, de espectáculos, etcétera, las competencias de las que hemos hablado, que son competencias humanas que después incorporamos a la escuela y incorporamos a las redes y a la tecnología, las estrategias y las etapas cognitivas. Entonces, es la propuesta que tenemos ahora. Voy a intentar ir más rápido. Y hay personas como Jesús Lau y otros de México y de la UNESCO que lo estamos pensando, pero esto no voy a entrar adentro porque si no paramos hoy, pero podemos volver. Solo para ir más rápido a la segunda parte de mi presentación. Eso del currícula y la formación docente. Otra vez es muy situada. Cada país tiene su propia manera de responder. En Europa, la decisión que hemos tomado es que no hay un currícula especial, no se va a crear una materia. Educación mediática es una materia transversal y ya está. Entonces, no está nunca evaluada. Y eso, sabéis que en el mundo de la educación, si no hay evaluación, no se va a emprender. Sino locos que se piensan, que creen en la educación mediática, pero no hay evaluación. Entonces, ¿cómo se puede seguir esto en el sistema? Difícil. Yo lo que digo es que tendría que ponerse una evaluación, ya veremos qué forma podría tener, a 3 niveles. Al final de la primaria, al final de la secundaria, al final del liceo, para tener los niveles de iniciación, apropiación y aprofundización. Las culturas, los países que tienen evaluación de este tipo, y solo hay 2 en Europa, Austria e Inglaterra, son las que muestran más conocimiento mediático de los jóvenes, pero se ve de manera incremental. Entonces, ojo. La lengua materna, ya hemos visto que es un problema. Otras disciplinas, igual. Y la autoevaluación me parece más importante que la evaluación clásica, pero también se tiene que dar espacio a la autoevaluación, la evaluación por pares. Los contenidos paso rápido. Me parece importante introducir una palabra de vosotros, de latinoamericanos, la palabra de mediaciones, porque
esas estrategias sí que se pueden incorporar en la educación por camino de las mediaciones pedagógicas, me parece. Me parece que en la escuela, en el aula, aunque no sea con TICs muy elaboradas, se puede hacer con cosas muy sencillas, se pueden hacer transmediaciones, se pueden hacer simulaciones, se pueden crear escenarios y juegos. Y no se necesita algo de alto diseño. Y yo tengo ejemplos de cosas muy sencillas que los niños pueden hacer y adelantar y comprender la cultura de ellos. Eso es el modelo en el que estamos pensando, ¿no? Unos y otros, y creo que también otra vez estoy resumiendo cosas que hemos dicho, ¿eh? Poner el proyecto al centro, no sabemos hacerlo en el sur de Europa. Poner el niño al centro, lo decimos, no lo hacemos, pero es realidad, ¿no? Si queremos ir hacia una transalfabetización, sí que vamos a tener que pensar el proyecto, ¿no? Y la mediación con la mediatización, los dos, ¿no? Entre el estudiante y el docente, entre el estudiante y las varias herramientas técnicas, ¿no? Y podemos tener tutores que sean humanos o virtuales, y lo que es importante es tener retroacción sobre el proyecto, que no es necesariamente evaluación, pero permite revisar. ¿Recordéis el modelo cognitivo de la revisión, que es muy importante y que permite que no sea la evaluación una sanción? Entonces, eso es como yo lo he organizado en mi máster. Tenéis la pantalla compartida. En una parte hay los contenidos de ciencias humanas, hay los dispositivos de otra parte, el proyecto está al centro y los alumnos producen ciertas cosas en la web con un portfolio, etc. ¿Cómo materializar lo que os acabo de decir? Es lo que estoy intentando mostrar, ¿no? ¿Con qué documentos concretos para para los docentes y los estudiantes para que se los lleven después? Entonces mi máster tenemos biografías mediáticas para que los niños y los jóvenes se den cuenta de cómo poco a poco se han ido apropiando los medios para fomentar reflexividad, recordar el modelo cognitivo. Diseñando e-portfolios, que es una manera de poner todas sus creaciones en un mismo tipo de documento, pero un e-portfolio siempre es como también un jornal y se va revisando y se va ameliorando y cambiando la creación que uno ha hecho. Mucho trabajo en grupos, que no va en contra del trabajo individual, y mucho enfoque sobre desarrollar no la identidad en línea, de la que mucha gente habla, pero la presencia en línea. Y hay tres tipos de presencia. La que vemos en las redes sociales diría que es la presencia social, pero también necesitamos poner una presencia cognitiva, esta está en el e-portfolio, y una presencia diseñada. Saber que lo que hay en las redes está construido, está diseñado y que por eso necesitamos computación algorítmica para no ser naivos, no ser inocentes en nuestros modos de consumo. Y por ejemplo, lo que veis aquí es un e-portfolio, como una de nuestras estudiantes imaginan sus competencias al empezar y las pone de tipo conceptual, técnico, relacional, a dónde va a buscar más competencias en la web y también en su trabajo. Y muchos de los estudiantes empiezan su e-portfolio con una autoevaluación de sus competencias al empezar y vuelven a hacer la evaluación propia al final del año, viendo lo que se ha añadido, etcétera, etcétera, y cambiando entonces su portfolio porque ven cambios, ¿no? Podemos discutir más. Esta la he puesto porque es una de las chicas que ha desarrollado un proyecto increíble en Chipres de educación mediática con dos grupos de niños que no se pueden hablar por razones políticas, pero que ha hecho trabajar juntos. Y ella es así como ve su portfolio, así es como ve ella sus conocimientos y lo que acabó por hacer. Estas piedras de varios colores, de varios tamaños, que hacen un diseño personal. Pero, y ahora acabo con esta parte, esto que hemos visto del niño, de la superficie y de la pantalla superficie a la pantalla profunda,
se tiene que poner en un contexto mucho más ancho, que es el contexto social y político de nuestra era siberista. Y esta era siberista, la veis aquí, tiene varias líneas de metro, si se puede decir, la infraestructura, la ley, lo sociocultural, lo económico, el desarrollo, etc. Eso es lo que están pensando la gente que está haciendo el diseño de las redes sociales, los que están detrás a nivel de la producción y del comercio. Y por eso hay que conectar la educación mediática y la transalfabetización con los derechos humanos. Nacieron al mismo tiempo. La web, bueno, todo lo que es la idea de la informática después de la Segunda Guerra Mundial, también los derechos humanos. Las dos tienen 60 años, absolutamente joven en la dirección humana. Y para mí tienen que servirnos de GPS. Cuando estamos perdidos, cuando no sabemos qué pasa en las redes, ¿cómo saber que estamos haciendo algo humano, algo ciudadano? Pues pensar en vuestros derechos humanos. Hay 30. Y articular entonces las competencias y las estrategias con los derechos humanos, para mí me parece esencial. Y es una herencia para los niños que tenemos que transmitir, pues ellos no han escrito estos derechos humanos de que tienen 60 años. Pero se ve en las redes que dignidad, respeto les importa, libertad de expresión les importa, privacidad no les importa. Y es un riesgo que interesa mucho a los diseñadores de las plataformas comerciales, porque eso es lo que se vende. Educación les importa y participación les importa. Entonces, ¿cómo crear actitudes desde estas competencias y estas estrategias? Eso es lo que para mí ahora es también el reto nuestro de la ciudadanía, una ética de la participación, y también ver que hay nuevos derechos. El derecho a diversidad cultural tiene 5 años. Es esencial. El derecho a comunicación, América Latina está combatiendo para que existe, porque no existe. Y si hay un derecho que pertenece a las redes sociales, es el derecho a comunicación, no a información. Información hay mucha. Acceso, calidad de información, de comunicación, eso es muy importante. Y hay que criticar, me parece, la educación mediática en cómo se está desarrollando ahora, porque de ciertas maneras los pioneros que somos hemos ganado. La información mediática es ahora parte de las competencias europeas. Y ahí nos paramos. No más recursos, no más personas, no más pensamiento, no más investigación. Y entonces los riesgos es que se vuelvan todos estos servicios en servicios pagados y costosos y en una ciudadanía de 2 velocidades. Entonces, voy a ir corriendo, cómo transformar las 7 Cs y las estrategias, pues ahí los tenéis, actitudes, valores, competencias, podéis añadir las vuestras, podemos volver si queréis. Está en marcha, eso es positivo. El Consejo de Europa va a crear una conexión, una resolución conectando educación a mediática a derechos humanos. La estamos redactando ahora mismo. El programa Pestalozzi ofrece un módulo de cursos conectando educación mediática y derechos humanos. La declaración de Jalisco, que Roberto me ayudó a escribir, pone los los medios de servicio público en conexión con la educación mediática de servicio público. Y la UNESCO ahora está lanzando un currículo de Media y Information Literacy. Y en FES hemos hecho una declaración para la educación mediática y el desarrollo sostenible. Entonces, es una batalla que sigue. Pero es una batalla mundial en la que tenemos que saber que pertenecemos todos y participamos todos. Última cosa, muy importante, en el día de hoy, en la crisis española y mundial, ¿qué empleos salen de esta educación mediática? ¿Para qué la estamos haciendo? Si no podemos convencer a los políticos que hay empleos, no se van a poner. Por el momento no hay empleo, hay explotación total. Los hablo de netaparceros. Todo lo que hemos visto de increíble de creatividad, ¿cómo se paga? No se paga. Es un trabajo explotado, invisible, que muchas veces es un trabajo de niños y de menores,
ninguna protección social, y con una gran confusión entre el tiempo libre y el tiempo trabajado. No es que no quiera, que quiera yo mantener esta distribución que Marx creó, pero se tiene que pensar y saber si la consentimos. Eso es el problema, eso es una decisión política. Entonces sí, sabemos que los empleos del siglo XXI, de la era ciberista, van a ser las industrias creativas, basadas sobre el diseño, etcétera, etcétera. Pero ¿estamos preparando a los niños a esto? ¿Qué diploma hoy en día da trabajo de este tipo? Para leer más ya podemos hablar y si me queréis contactar, ahí estáis. Gracias por su atención. Ahora vuelve. Empezamos un turno de preguntas, reflexiones a la profesora Divina May. Sí, José Antonio, por favor. Buenos días, enhorabuena por la ponencia. En primer lugar, soy José Antonio Gabelas, profesor de la Universidad de Zaragoza y del máster. Son muchas cosas, pero vamos, voy a concentrarme solamente en una. Una de las competencias que has indicado ha sido la del conflicto y has terminado justamente hablando de creatividad. Hay un librito que está circulando ahora que tiene bastante impacto de Robinson, que se llama El Elemento, en el cual este autor recoge una serie de personajes famosos. Pat Groening, por ejemplo, Ronald Samuelson, el premio Nobel de Economía. Groening es el dibujante de Los Simpson, que en su momento en la escuela fueron declarados inútiles, ¿vale? Torpes. Entonces, cuando hablamos de conflicto, los educadores normalmente tenemos una mirada más bien negativa y no vemos el conflicto como una oportunidad para aprender o una oportunidad para crecer. Y cuando hablamos de creación o de creatividad, los diferentes espacios educativos formales no aceptan esta palabra, porque supone salirse de los protocolos, de los currículums, de los programas, de los horarios, de los espacios comunes, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando, no sé, aquí estamos muchas personas, algunos con unos cuantos años, otros con menos, en el bagaje educativo, te vas encontrando después algún exalumno por ahí, recuerdo hace poquito, ¿no? En una mesa redonda con másters de videojuegos, chavales de 18 a 24 años, era un alumno que había hecho historia y en historia era un fiera en clase, pero matemáticas, lenguaje, plástica, todo lo demás era un desastre. Pero resulta que encontró el camino por el camino de la historia, encontró el mundo de los videojuegos y ahora vive de diseñar videojuegos. Entonces, mi pregunta, por no extenderme, sería, ¿qué cauces, qué conexiones encuentras tú, Divina, entre lo que es la pedagogía del conflicto y la creatividad? No creo que voy a poder contestar a esto, si no nos quedamos 4 días, ¿no? Creo que tenemos que ser creativos en la manera de ver los conflictos. Hay una investigación que se está haciendo ahora en Castellón utilizando las espirales del silencio para transformarlas en idea de espirales de paz, utilizando todo lo que sabemos sobre los conflictos en línea, sobre la violencia, etcétera, etcétera, pero mostrando que hay otras maneras de ser creativos con la idea del conflicto y transformarla en algo positivo. Entonces, si hay una creatividad que poner el análisis de conflicto es esta, es en vez de verlo como algo siempre negativo y que los medios van empeorando, es invertir la focal y decir, bueno, cómo podemos hacer que los medios sean espirales de paz y de comunicación intercultural. Entonces yo conectaría la resolución de conflicto con el diálogo intercultural, la comunicación intercultural y multicultural, ¿no? Porque cuando más se conoce al otro, más tolerante uno se vuelve,
el derecho a la dignidad y a la diferencia también se incorpora, entonces también tenemos derechos humanos. Entonces yo pondría estas palabras todas juntas. No veo una conexión directa con la creatividad. Y creo que es porque tenemos muchas maneras diferentes de ver la creatividad. Por ejemplo, desde la perspectiva francesa, la creatividad para nosotros es algo que sale de la constricción de la norma, ¿no? Y que se ve en la publicidad, ¿no? Hay lo que se llama un cahier de charge. Tienes que hacer una publicidad, pero tienes que hacerla para tal público, tiene que tener 30 segundos, tiene que ser un formato audiovisual o un formato con pocos efectos especiales. Y la creatividad sale de estas constricciones. Entonces, para nosotros en Europa, creo, y por eso digo que para mí, que nosotros en el sur de Europa, y pongo los españoles en el mismo marco que los franceses, la creatividad es algo que se construye, no es algo ingenuo que tenemos desde el empezar, porque el empezar es muy embriónico y muchas veces no sale a nada, ¿no? Si la creatividad tiene que construir algo, sale de una apropiación de las constricciones. Y eso creo que no es mala idea la nuestra de verlo así. Y por eso necesitamos pedagogía y educación, ¿no? Por eso necesitamos historia. Eso que decías de la creatividad, de los conflictos, de la guerra, de la historia que te puede dar videojuegos, ¿no? Sale de un patrimonio común, cultural, etcétera, etcétera. Entonces, por eso tenemos estos problemas nosotros en la educación mediática, ¿eh? En solo ir al modelo constructivista y creativista, sin guardar el modelo, vamos a decir, patrimonial y transmisor. Y no estoy segura que hay que sacar un modelo por el otro. Creo que hay que combinar los dos, ¿eh? Que los dos se tienen que discutir, ¿no? Tenemos que seguir construyendo saber, ¿eh? No solo explotando el saber que ahora está en las redes de manera bibliotecaria. Tenemos que seguir construyendo más. Y eso solo lo vamos a hacer si nos apoyamos sobre la historia, sobre los saberes, etcétera, etcétera. Si entramos en el aula diciendo a los profesores de francés, de historia o de geografía, vais a dejar de transmitir, vais solo a ser tutores, no lo van a aceptar, porque no es una visión compartida. No ven la ciudadanía de mañana a ellos, ¿sí? Y el reto que tenemos que tener nosotros, los activistas o los pioneros que todavía somos, ¿no? Que pensamos esto, es cómo hacer que esta idea del proyecto sea a la vez transmisión y construcción o co-construcción, ¿no? Es el y que cuenta. Por eso el trans es no dejar uno por el otro, que por el momento ha sido el discurso principal, ¿no? De los que han intentado imponer las tecnologías en las escuelas, ¿no? Es decir, no es así que funciona la mente, no es así que funciona la cultura, ¿no? Hay que darnos los medios de hacer los dos, ¿no? Por eso yo no creo, por ejemplo, que un profesor de francés o de español, de castellano o de catalán, sea el que tiene que hacer la educación mediática. Hay que crear nuevos empleos sobre el tema con gente que solo hace la parte de mediatización y de mediación, con los otros profesores, con los otros contenidos y saberes, ¿eh? Ese trabajo transversal es el reto, es el problema. Alejandro decía, pasamos con los niños 60 horas, había 40 profesores por 60, pues sí. 40 profesores, decía que cada uno venía con su materia, con sus saberes de historia, etcétera, etcétera. Eso de decir que vamos a dejar uno para el otro, eso no va a convencer a la gente y de cierta manera la gente tendrá razón. Pero tenemos sí que involucrar a más personas. Y eso es lo que no hacen los gobiernos. La idea de crear más recursos, de crear más personas, de emplear en el servicio público a personas con otras competencias. Eso es lo que no hace el gobierno. El gobierno francés, por ejemplo, estaba a punto de anular un gran éxito de nosotros los franceses, que fue de decidir que los bibliotecarios podían ser profesores.
Tenían el título profesor de información y bibliotecario, con el concurso que se llama el CAPES, que reconocía estos saberes. El gobierno neoliberal de Sarkozy lo iba a sacar antes de que le sacamos a él. ¿Y por qué? Porque era más recursos, ¿no? Era pagarles más, era reconocer un saber hacer que era transversal, y eso muchos gobiernos no lo entienden, pero es ahí en donde tenemos que pelear nosotros, ¿no? Crear estas personas nuevas, ¿no? Estos tipos de profesores y de nuevos que pueden apoyar, y no salimos de nada. Tenemos bibliotecas, tenemos informáticos, están ahí, ¿no? Es aceptar que trabajen juntos y darles la acreditación que a ellos les va a dar la visibilidad que ahora no tienen. Y al no tener visibilidad, al cabo de un momento uno se cansa. Divina, tenemos una pregunta desde Twitter. Invitamos a todas vosotras y vosotros a enviar mensajes por Twitter, además de quienes estéis aquí en la sala. Alex te pregunta, ¿qué estrategias concretas puedes hablarnos sobre derechos humanos? La cosa interesante con derechos humanos en las redes es que no se pueden explicar como a principios, los que hemos heredado nosotros, ¿no? Normalmente, no voy a hacer el quiz aquí, normalmente lo sabéis todos por corazón, ¿no? Los 30 principios de la Declaración Universal. Me burlo, pero porque ya no lo sabemos. Entonces, esperar que los niños lo sepan, todavía más difícil, ¿no? Pero lo que es interesante es que los niños pueden descubrir los derechos humanos con la práctica. Afortunadamente, cuando les pasa eso es porque hay una violación del derecho humano, como en el caso de la privacidad, por ejemplo, o del respeto a su propia dignidad de niños. Pero es verdad que si utilizamos esos ejemplos y otros más positivos, como por ejemplo la diversidad cultural o la participación de los niños en las redes, que hay varios ejemplos, entonces ellos pueden entender estas ideas de derechos humanos, las entienden desde adentro. Cuando se habla con ellos, y lo hemos hecho, por ejemplo, con el Consejo de Europa en Mónaco, para celebrar la Declaración de los Derechos de los Niños, eso es lo que dicen ellos de manera concreta. Y dicen lo que decía yo antes. Eso de la participación es una burla y es una estafa, dicen los niños, porque nadie nos escucha. Entonces, solo lo que decís de participar, de poner los contenidos en línea, de agregarlos, ¿a qué sirve si nadie nos escucha? Por eso se indignan. Están descubriendo los jóvenes los derechos humanos. Los indignados no hacen otra cosa. Los anónimos no hacen otra cosa. Ejemplos concretos, ahí los tenéis. Todos esos movimientos alternativos, la primavera árabe, etcétera, ¿qué es si no es descubrir el derecho a la expresión, el derecho a la comunicación, el derecho a participar a la vida política, etcétera, etcétera? Y enseguida, países que nunca se hubiera pensado que se conectaban con el marco de los derechos humanos, que siempre han sido rechazados políticamente como una ideología burguesa del siglo XIX, no. Están descubriendo que los derechos humanos es una ideología muy reciente de la era ciberista. Solo empezamos. Y hay mucha creatividad en los derechos humanos. Poder crear en 5 o 6 años, como lo ha hecho Francia y la UNESCO, el derecho a diversidad cultural, eso muestra lo que decía yo de generatividad, de capacidad de transformación social que tenemos con las redes. Pues sí, ahí tenemos que ir. Entonces, ejemplos concretos, diversidad cultural, pero como la viven la gente, la sociedad civil, desarrollando software libre, creando con software libre, desarrollando empresas locales con software libre, etc. Sí, hay muchos ejemplos. En las redes los encontraréis. Sí, por favor. Hola, soy Alejandro, soy el que te acaba de hacer la pregunta por Twitter. Entonces, pues has empezado en línea y ahora sí, sales por allá. Gracias, eres muy ciberista. Es un proceso que tú describías antes. Entonces, en respuesta a tu respuesta sobre las estrategias, me gustaría preguntarte cómo se relacionan los mass media con los social media. Porque al final parece que todo esto sí parte de la ciudadanía, pero el análisis
viene después por parte de la ciudadanía. Sin embargo, por parte de los más media, no sé por qué, porque tienen más medio, porque en parte les va su negocio en ello, van un paso por delante y tratan de instrumentalizar un poco todas estas redes sociales y todas estas vías de comunicación que ahora se establecen como posibilidades de la ciudadanía. Entonces, ¿cómo se puede solucionar ese problema? ¿O cómo crees tú? Difícil, No ¿verdad? se puede solucionar. Cuando le pregunté a Mark Zuckerberg, cuando estábamos en el G8 el año pasado, cómo hizo Facebook para facilitar la revolución árabe, me dijo que no quería ni oír hablar de ella, que no era su reto del todo. Él no se cerró y puso presión sobre el gobierno egipto para no cerrar Facebook porque había una importancia comercial esencial que no se corte el flujo de comunicación y Egipto era el nudo, pero el flujo de comunicación con todo el mundo árabe. Entonces su respuesta era fríamente, normalmente, mi misión económica no es política y no es social. Eso del hombre que ha creado las amistades en las redes, que es un autista perfecto. Bueno, entonces no va a pasar eso con el mundo económico que conocemos nosotros ahora, que se está volviendo loco, de todos modos, y nos está volviendo todos autistas y a cyborgs en vez de ser humanistas. Entonces hay que hacerlo entre nosotros. Pero eso no tiene ninguna legitimidad si no les preguntamos a los gobiernos que nos dirigen que cambien. Y la globalización, el periodo de la era ciberista que estamos viviendo, es una era ciberista nacionalista. Ya sé que no lo pensáis así, pero sí. ¿No? Lo que estamos averiguando desde la perspectiva de las ONGs, por ejemplo, de la sociedad civil, es que se tiene que volver a inventar el Estado, pero que el Estado queda una parte importante de lo que podemos hacer a nivel político, porque es el que es responsable, es el que podemos llamar cuando ha hecho errores, rectificar, etc. Y lo que está pasando es que los estados se están desinvolucrando. Lo dejan todo hacer por los bancos. Eso se llama desinvolucrarse. Entonces hay que volver a inventar el estatismo, que no puede ser ya un nacionalismo de tipo moderna, pero un estatismo ciberista, en el que una de las cosas más importantes, y ya la empezáis a ver, y por las redes se hace más y más fácil, es sociedad civil, es las dimensiones no gubernamentales del Estado que se relacionan y que resuelven los problemas a un nivel local, a un nivel infraestatal. Lo que estamos viendo es esto, con regiones que resuelven sus problemas adentro de un entorno estatal, pero con actores que pueden ser muy variados, de sociedad civil propia y muchas veces de sociedad civil importada, extranjera, que hace beneficiar de su propia formación. Es ahí donde la horizontalidad de la sociedad civil y de las redes funciona muy bien. Como ONG, por ejemplo, yo lo veo muchas veces, y en Latinoamérica es un modelo estupendo, porque muchas veces han sido ONGs apoyadas por otras partes del mundo, que han traído el software libre, han traído las prácticas que tenéis vosotros en las ciudades, y ahora para mí el modelo de industrias creativas no es el modelo del neoliberalismo, que es un modelo de un individuo creativo. Eso es lo que quieren las redes. Un individuo creativo no tiene sindicato, no tiene protección social. ¿Ya? Y los sindicatos están muy afuera de este debate, ¿habéis notado? Están en el siglo XIX. Sí, protección, involucración de estas, bueno, esencial, volver a... Pero sí que es importante para nosotros desde la perspectiva de sociedad civil, etcétera, son industrias creativas en las ciudades creativas. Eso es lo que hacemos en la UNESCO. Regiones creativas, en donde es
las redes sociales de la región, ¿no? Las capacidades de diseño, de invención, de gastronomía, etcétera, de la región, ¿eh? Que apoderan a la región. Soy catalana, voy a tomar el ejemplo de Barcelona, ¿eh? El modelo de Barcelona en cuanto a los Juegos Olímpicos, ¿eh? El proyecto Barcelona Posat Guapa. ¿Qué ha sido? Exactamente volver Barcelona en una ciudad creativa. Bueno, la crítica es que no ha vuelto la región catalana en región creativa. Eso es un problema catalán que no se puede resolver así. Pero sí que hay maneras de pensar lo colectivo y las redes van a apoderar este pensamiento colectivo. Pero no hay que esperar que las redes lo hagan. Las redes diseñadas ahora por los ciberpropietarios, que son 5, solo 5, y todos americanos, todos californianos. Hay que ver la hegemonía del Facebook, del YouTube, del Google, de la Apple y del Cisco. Entonces, tenemos que cambiar esto. Tenemos que dar más poder a los gobiernos y más poder a la sociedad civil, ¿no? Pero es el gobierno que puede apoyar a la sociedad civil. No nos engañamos de enemigo y de hegemón, ¿no? No nos engañamos de hegemón. La elección sigue siendo una manera democrática de proceder, aunque no nos gusten, ¿no? Los elegidos del momento. Hay alternancias posibles. Una última pregunta que nos envían por Twitter. La envía Marfil Carmona. ¿Es mejor no demoler lo conocido? ¿Qué respetamos del modelo transmisor? Buena pregunta. Es además una pregunta que podemos abrir también sí. a todas vosotras antes de hacer el descanso. Sí. Es decir, yo creo que... Empiezas tú y terminamos con la voz de los que queráis hablar sobre ¿es mejor no demoler lo conocido? ¿Qué respetamos del modelo transmisor? ¿Qué dices? Bueno, tenemos, y eso Alejandro lo ha mostrado mucho, lo que estamos viendo no es algo nuevo, es retorno de ciertas cosas que hemos empujado, nuevas jerarquías, pero lo conocido es algo que se sedimenta y que vamos sedimentando todos. Nuestra misión de humanos es de sedimentar, de añadir conocimientos, de reinventarlos, de verlos de manera multidimensional, con otras focales, pero todos nosotros estamos construyendo nuestra realidad en cuanto más podemos. Lo que nos muestran los medios es que podemos tener más maneras de construirla y de compartirla. Entonces yo no estoy para sacarlo del conocimiento. El éxito de la Wikipedia lo muestra, ¿no? Que la gente necesita el conocimiento y necesita un conocimiento compartido, abierto, etc. Lo que está pasando es que el conocimiento ahora lo estamos todos depositando en la web, no en nuestras cabezas y no en los libros o no en el aula. Entonces, servimos de esa base, aceptar la idea que la web es la más gran biblioteca del mundo, ahí está, y con esta base hacer otra cosa, ¿no? Y añadir cosas, seguir incrementando el conocimiento. Y ahí es en donde la creatividad puede venir, de la manera que la entendemos nosotros en Europa, utilizando cosas de lo pasado, transformándolo, el mostreo, el remix, etcétera. Son maneras de hacer. Pero no es cierto que el remix haga salir nuevos paradigmas, nuevas ideas. Nosotros en la ciencia sabemos que eso pasa en las márgenes. Entonces no se puede dejar las otras partes. No es porque nos enfocamos ahora todos en las redes que no hay que pensar que los nuevos conocimientos van a pasar a otro lugar. Por ejemplo, lo que está pasando ahora en Francia, lo que le había compartido con Roberto ayer, todas las nuestras ciencias duras, biología, medicina, bueno, medicina no es, física, matemática, etcétera, se han reunido ahora y se llaman ciencias de la información. Para pensarlo, porque ya están pensando en las otras cosas, ¿no? Las nanotecnologías, lo que va a pasar con el cuerpo, y etcétera, etcétera. Entonces hay que saber que todo eso está pasando, pero que sí que estamos en la era ciber. Información es inteligencia. Tenemos nosotros de ciencias sociales y humanas crear las humanidades digitales, y es solo con
modelando lo pasado y la transmisión y añadiendo en toda la construcción y la co-construcción que vamos a hacerlo. Entonces, es más riquezas, no hay que pensarlo como un duelo de algo pasado, hay que pensarlo de manera más optimista, como añadir formas de inteligencia, incrementar los intercambios entre nosotros y tirar en adelante como humanistas. Dejamos esta pregunta para que la reflexionemos, la discutemos mientras tomamos un cafelito. La pregunta que nos hicieron, ¿es mejor no demoler lo conocido? ¿Qué respetamos del modelo transmisor? Y nos quedamos también con muchas de las enseñanzas que nos ha dado la profesora Divina May. Un descanso de aproximadamente 25 minutos. Tenéis café a la derecha, por favor. Por favor, un minuto. Sí. Tenemos Tenemos ya la conexión a internet, está puesta en las puertas de salida, es una conexión abierta donde tenéis que poner simplemente la contraseña que se os da.